Estamos a un mes y medio de WrestleMania y hay una situación bastante preocupante en WWE, y es que tiene toda la pinta de que el camino hacia el Magna Evento, Mario, será nuevamente un camino muy pero que muy pobre. Pues sí, ya lo vivimos el año pasado. Yo creo que ya empieza a ser típico en WWE que el camino a WrestleMania se te queda algo corto, más que nada por las rivalidades que acabas teniendo, porque da la sensación de que no está planeado y de que vamos mucho por volantazos, ¿no? Que se dice. No sé, hemos visto hace poco cambios titulares, tanto en títulos mundiales como en títulos midcard. A ver lo que acaba sucediendo en WrestleMania y a ver la cartelera que tenemos, pero estamos teniendo cambios a falta de muy poco, digamos, del magno evento. Es que de hecho tenemos algunas rivalidades que evidentemente ya están cerradas y centradas en WrestleMania, y hay otras que están por ahí como una incógnita. De momento, las dos únicas rivalidades que al menos hemos visto en pantalla, y esto es un punto importante, son la de Roman Reigns y CM Punk y la de Stephanie Baker y Liv Morgan. Dos rivalidades que de momento he de decirte que no están mal. Evidentemente no van a ser, o no creo que sean la gran cosa como para cambiar la historia de WWE, pero creo que son rivalidades que por cómo las están construyendo se adecúan a lo que debe ser el camino a WrestleMania. Y yo creo que este es un punto a tener en cuenta porque no se va a ver mucho. Es decir, creo que las rivalidades que tengamos de cara a WrestleMania van a ser bastante tristes para lo que se supone que es la antesala del magno evento. Sí, bueno, en el caso de las dos rivalidades que ya sí que tenemos claras y demás, creo que era bastante sencillo en el sentido de que son pues face y heel en el caso de Baker y Liv Morgan, y face y face pero que tienen bastante historia detrás y demás, y que vienen siendo los dos ganadores del Royal Rumble, tanto Roman como Liv. Entonces creo que era bastante sencillo. Lo grave realmente es lo que ocurre con otros títulos o lo que ocurre con otras rivalidades, que si bien parece que vienen de lejos, parece que sí, parece que no, no se sabe si acaban entrando al magno evento, en fin, es un poco complicado también. Luego hemos visto que pues, el título intercontinental cambia de lado ahora, entonces a ver quién es el rival de Penta. Jade Cargill tiene nueva rival y todavía no sabemos demasiado lo que va a haber. Sí que hemos visto cosas por redes y demás, pero poquita cosa. No sé, es complicado realmente de predecir y no sabemos cómo será el camino a WrestleMania ni cómo va a ser la cartelera por eso mismo. Y estamos a nada, a menos de 2 meses. De hecho, mira, para completar la escena titular en lo que refiere a títulos mundiales, hablemos de SmackDown, porque por un lado tenemos el Rhea Ripley contra Jade Cargill, que de momento la rivalidad se ha construido por Twitter, evidentemente tirándose pullas entre ambas, aunque a toda punta que sea un work, que evidentemente todo esto esté planeado, pero que bueno, le da un toque ciertamente distinto, porque se tiran personales, que eso siempre hay un punto de morbo, por así decirlo, que yo creo que al público en general le gusta, y sinceramente a mí también. Prefiero que se ataquen con cosas personales y consentidas Reales. que no que se digan lo mismo de yo soy mejor, no yo soy mejor, pim pim pam pam, vale. Y luego tenemos la lucha por el campeonato mundial de WWE, que es una incógnita, que no se sabe qué pasará, porque tienes a Randy Orton, que es aspirante, y hasta aquí puedes leer. Porque esta noche tendremos un Cody Rhodes contra Drew McIntyre por el título. ¿Qué puede pasar? Mil cosas. Que retenga a Drew, que gane Cody, que intervenga Randy Orton, que aparezca Jacob Fatu. Es decir, tienes demasiados nombres, y yo creo que entiendo que WWE quiere alimentar el factor sorpresa, pero al mismo tiempo tienes que intentar encauzar las cosas. Y creo que para mi pesar, ahora mismo la idea será Cody contra Randy Orton y posiblemente Drew McIntyre contra Jacob Fatu. Entendemos que al final la rivalidad entre Cody y Randy Orton viene de lejos, ¿no? Hmm. Pero si realmente apuestas pensando en que va a ganar Cody esta noche, si realmente ibas a apostar por esto, yo creo que también tendrías que haberle dado el título hace meses a Drew McIntyre y no hace tan poco, porque es que ha tenido un reinado, ya no te digo de transición, es que es de nada. Es decir, ha tenido una defensa contra Sami Zayn y ya está. Entonces, es un poco extraño todo, aparte la oportunidad que le han dado a Cody Rhodes un poco por la cara, porque al final Sí. es porque a Drew McIntyre, pues por aparecer todo este tiempo,
para no defender su título contra Cody, de repente pues ha decidido Adam Pearce que era una buena idea. No, Nick Aldis. Adam Pearce no, perdón, Nick Aldis, exacto. Nick Aldis ha decidido que era una buena idea que Drew defienda el título, pero bueno, ¿por qué contra Cody Rhodes y no contra, no sé, Jacob Fatu o Sami Zayn de nuevo? No sé. En fin, Sí, sí. es un poco extraño todo y para mí empieza a parecerme una broma lo de este título, cuando realmente debería ser el título mundial que todo el mundo quiere de WWE. Claro, evidentemente es el título más prestigioso, es lo que más vale, pero es que no lo están enseñando como tal, es decir, no están invitando a pensar en que sea una competición seria por dicho campeonato y eso me parece algo bastante grave. Luego, si bajamos al escalón de la zona midcard, tenemos dos incógnitas, porque realmente tenemos el campeonato de los Estados Unidos, que solo se defiende en los shows semanales, porque tenemos el reto abierto y evidentemente no va a haber un Open Challenge en WrestleMania. Y luego el título intercontinental que recientemente ha cambiado de manos. El pasado lunes Penta venció ante Dominic Mysterio. Claro, a partir de aquí, el título de los Estados Unidos para mí no va a entrar en WrestleMania por el simple y llano hecho de que no hay rivalidad. Por lo tanto, como es Open Challenge y evidentemente tienen que intentar también atraer al público para los shows semanales, que se quede ahí, que dentro de lo que cabe no me parece del todo mal. La cosa es por el campeonato intercontinental. Si no va Dominic, tienes que crear una rivalidad casi que express para sacar un retador para Penta o meter a un montón de luchadores que más o menos tengas por ahí desperdigados y poder incluirlos también en el magno evento. Que esto también, claro, si metes esa cantidad de luchadores, al final rivalidad vas a crear entre nada y menos. Entonces, estamos en las mismas. Estamos a nada de WrestleMania, tienes este cambio titular así un poco porque sí, supongo que también por alimentar otras rivalidades y por empezar a tener otras rivalidades que no les hace falta tener el título de por medio, pero claro, ahora también tienes que empezar a crear en base a ese título intercontinental, porque Penta, sí, aparte de Dominic, ¿con quién ha tenido rivalidad estos meses? Porque Penta ha estado con The Vision, pero un poco entre bambalinas, con Rusev, pero lo mismo, ¿no? Era más por buscar ese título que otra cosa. Necesitas crear algo rápido, ver quién puede ser opción pues de enfrentar a Penta, pero claro, se te queda cortísimo todo y claro, el título de los Estados Unidos más todavía, no hay ni una rivalidad como tal, más allá de pues algunos luchadores que han repetido lucha contra Carmelo Hayes o que han luchado varias veces por ese título, cuando lo tuvo Ilja o cuando lo tuvo Sami, pero yo creo que también estoy en la misma que tú, ojalá me equivoque y me encantaría ver el Open Challenge en un premio Life Event por probar y que sea algo más especial, ¿no? Pero yo creo que se va a quedar fuera de WrestleMania y me duele sobre todo porque Carmelo se vuelve a quedar fuera. Y de hecho, esta falta de historias es tanto para la sección masculina como para la femenina, porque la situación realmente es un tanto similar, porque tenemos a una reciente campeona intercontinental, AJ Lee, que por cierto, el próximo lunes habrá una Gauntlet Match para decidir su rival, supongo que será en WrestleMania, porque no recuerdo que se anunciara que el combate sea para o un episodio de Raw o para cuando sea. Yo quiero entender que tener a AJ Lee como campeona con todo lo que ello supone a nivel de nombre, te la llevarás al magno evento. Y por el otro lado, tenemos a Julia como campeona de los Estados Unidos, que pobrecita mía, pero es la irrelevancia máxima. Es que algo falla, algo hay para que WWE no le dé una triste historia. Y lo más seguro es que acabará perdiéndolo contra Kiana James, porque parece que WWE sí ve cosas en Kiana que no las ve en la japonesa. Pero lo mismo, son dos títulos que encima son de reciente creación, porque tendrán poco más de un año y pico, o 2 años si no me equivoco, y no han conseguido de verdad darle una historia decente para WrestleMania. Sí, yo creo que además el año pasado ya tuvimos muestra de ello con el título intercontinental, el de los Estados Unidos ya ni te cuento, ¿no? Pero con el intercontinental ya lo vimos porque la que era campeona intercontinental en ese momento, que era Lyra Valkyria, participó en una lucha por los títulos en pareja. Es decir, que dio importancia a ese título y este año no vamos por el mismo camino porque yo creo que sí que vamos a ver a AJ Lee defendiendo el título en WrestleMania, pero claro, es que yo creo que igual la baza de este Becky Lynch contra AJ Lee, entiendo que te la guardes para Chicago porque era Chicago, pero yo creo que ya le tocaba
pisarlo en WrestleMania, y además habría sido mucho más bonito que AJ Lee se coronase en WrestleMania y no en Elimination Chamber, que yo creo que era donde tenía que volver a tocar oro. Ahora tienes este problema de ver qué haces en WrestleMania. ¿Contra quién la pones a AJ Lee? Que esto para empezar es complejo, porque estaría bonito verla contra Roxanne Pérez, pero ya hemos visto que en esa Gauntlet Match no va a estar Roxanne Pérez. ¿A quién le pones a AJ Lee? Y sobre todo, ¿vas a hacer que pierda el título tan pronto? ¿Vas a hacer que AJ Lee entierre a alguna de las luchadoras de la Gauntlet Match? Es complejo, la verdad. Y con el caso de Julia, bueno, para flipar. Porque si bien Kiana James puede ser una mejor opción y está apostando fuerte WWE por ella, los planes que se decían era Io Sky, porque pues, estaba bien esa lucha entre japonesas. De hecho, íbamos a ver hace poco en SmackDown un Julia contra Io Sky que no hemos acabado de ver porque vimos Julia contra Rhea. Pero claro, es que luego se te ha quedado ahí. Io se supone que se ha separado de Rhea, así que no creo que vayan a la misma marca porque Rhea ha llegado a SmackDown. En fin, es complicado predecir el camino, como he dicho, y ya no te digo eso, sino es por qué tan mal camino y por qué hay tan pocas rivalidades claras, sobre todo con los títulos en WrestleMania. Y bueno, para acabar ya de redondear la escena titular, vamos a la que es posiblemente la peor división que tiene WWE de lejos, y la que sinceramente te digo, si queda fuera de WrestleMania y además no hacen absolutamente nada los shows semanales, creo, honestamente, que nadie lo echaría de menos. Y es la división en parejas. Porque en Raw ha desaparecido. O sea, los Usos son campeones pues porque tiene que haber alguien, literalmente. En SmackDown esta noche habrá una lucha para determinar a los próximos retadores, que a ver qué acaban decidiendo. Esperemos que al menos por ver algo distinto, gane Fraction. Me gustaría personalmente, simplemente por ver a unos nuevos retadores. Por ver algo diferente. Sí, claro. Sí. Y en la división en parejas, femenina en este caso, pues veremos qué, porque tienes a Naya y a Lash Legend, que hoy en SmackDown tendrán su ceremonia de celebración, muy bien. Pero, ¿y qué más? Porque las vigentes campeonas evidentemente no van a recuperar el título. Tienes a Alexa y Charlotte, Bayley y Lyra, dependiendo de lo que pase en la Gauntlet Match. Kairi y Asuka, 3/4 partes de lo mismo. También pasa con Raquel y con Roxanne. Es decir, que no tienes la sensación de saber o de poder más o menos entrever qué pasará de cara a WrestleMania. Y que evidentemente falta un mes y medio, que son aproximadamente unos 6 shows semanales. Pero es que si vas pasando shows, todo lo que no hagas en el show del lunes, sí o sí lo vas a tener que hacer ya en el siguiente. Hay que decir que los títulos en pareja femeninos, de los tres, son los que menos me preocupan, porque justo es donde más equipos interesantes sí que hay, y donde realmente te crees que casi cualquiera o prácticamente cualquiera de los equipos puedan obtener esos títulos. Obviamente, Rhea y yo ya se han separado, Asuka y Kairi, las Kabuki, ya han sido campeonas, Charlotte y Alexa ya han sido campeonas, entonces sí que igual las borras un poco de la ecuación, pero yo creo que tienes mucho camino abierto en ese sentido, pues con Bayley, con Lyra, con las Velas, que también hicieron su regreso hace relativamente poco, y no te extrañe que las veamos en WrestleMania, y espérate que no las veamos coronándose, que es lo único que les falta. Bueno, tienes camino dentro de lo que cabe. Eso es lo que menos me preocupa. Lo que realmente me preocupa es la división en parejas de Raw, de masculina, que obviamente está perdida, pero desde hace meses y meses, e incluso años, ya te lo digo. Al final hemos visto a los Usos, hemos visto a Styles y Dragon Lee, que reanimaron un poco la división, pero más por lo que hacen en el ring que otra cosa. Y ya está, quiero decir, no hemos visto nada más. Fueron intercambiando los títulos el Judgment Day, el New Day, los Viking Riders, pero nada más. Y si nos vamos a SmackDown, tenía tan buena pinta a principio del año pasado, con el ascenso de Fraction, los Street Profits, DIY. Bueno, se ha acabado centrando todo en Wyatt Six y MFTs. Actualmente los campeones son los MFTs. No hay quien les tosa, porque además solo hay rivalidad entre MFTs y Wyatt Six. DIY se acabó porque Tommaso Ciampa se fue, los Street Profits están fuera de pantalla y ya solo te queda Fraction, los Motor City Machine Guns y los Motor City Machine Guns, que bueno, más fuera de pantalla todavía, claro, que los Motor City Machine Guns tampoco entiendo por qué están tan fuera, pero bueno, ya solo te queda Fraction
que son los únicos que han ido apareciendo semana tras semana en esa rivalidad absurda con Gargano, pero han ido apareciendo. Y claro, es lo único que te pueden aportar. Y ahora el problema es que esta mala construcción de WrestleMania 42, y esperemos que cambie, pero es que a día de hoy es mala construcción de WrestleMania 42, me recuerda demasiado a WrestleMania 41. Porque si echamos la vista atrás, ¿qué rivalidades se recuerdan de WrestleMania 41? El Punk contra Roman, contra Rollins, que no deja de ser prácticamente una copia de lo que vemos este año con Punk y con Roman, porque al final más o menos va de la mano. Lo único que cambia es que Sí. el año pasado no había título de por medio, este año sí. ¿Qué más teníamos el año pasado? Relevante, de decir, ¡buah! Esta es una rivalidad. Cena contra Cody, porque estaba el título de WWE y porque al final era el último WrestleMania de John Cena. Y yo diría que ya está, porque no hay ninguna otra rivalidad que fuera memorable, que lo recuerdes de un año para otro. Porque, por ejemplo, el Gunther contra Jey Uso es que era una broma. Teníamos a Jey Uso haciendo boches cada 2 semanas en Raw, ganando con un crossbody a Austin Theory en 1 minuto y medio. Eso era insalvable. Y luego los títulos femeninos el año pasado también fue ridículos, porque la rivalidad, no sé si lo recuerdas, pero la de Io era Rhea contra Bianca, Io Sky metida ahí en medio cuando Io Sky era la campeona femenina, que eso es de chiste, y el Tiffany Stratton contra Charlotte, que sí, sonaba a Dream Match, al final la lucha además fue una castaña, que esa es otra, pero sonaba a Dream Match y demás, pintaba súper bien, y lo único que vas a recordar es cómo se tiraron cosas personales un día en un SmackDown, no tienes nada más. Luego si te vas a los títulos Midcard, bueno, Fatal 4-Way por el campeonato intercontinental, es decir, que ahí ya casi cero rivalidad prácticamente. En el campeonato de los Estados Unidos no hubo rivalidad apenas, fue Jacob Fatu contra LA Knight, un poco porque sí, porque tenías que hacer a Jacob Fatu campeón, y los títulos en pareja más de lo mismo. Entonces es que volvemos a la misma historia, que de hecho los títulos en pareja, si no me equivoco, los de SmackDown no formaron parte, correcto, no formaron parte, y los de Raw sí, que además también fue pues por volver a meter al New Day en WrestleMania y que volvieran a coronarse, o sea que ridículo otro año más. O sea, incluso el año pasado fue peor. Insistimos en que falta todavía 1 mes y medio, que hay tiempo, el problema es cómo se invierta ese tiempo. Pero bueno, esta es un poco nuestra sensación de todo lo que está dejando este Road to WrestleMania. Ahora os toca a vosotros poner en comentarios qué os está pareciendo hasta ahora este camino hacia el magno evento.